Mi marido me dejó para casarse con mi prima y 5 años después, nos encontramos por casualidad en el supermercado. Su esposa intentaba calmar al bebé en el carrito mientras él miraba fijamente a la niña a mi lado. Ella era la copia exacta de él. «Mamá, ¿podemos irnos?», me preguntó. Mi ex abrió la boca para decir algo, pero ella corrió a los brazos del hombre que él más odiaba en el mundo, llamándolo papá. No esperaba encontrarme con Carlos y Vanessa ese día. Habían pasado 5 años, pero al verlos, sentí como si todo hubiera ocurrido ayer. No pude evitar recordar toda la historia desde el principio. Vanessa y yo crecimos juntas. Nuestras madres eran hermanas y vivíamos en casas vecinas. Desde pequeña, Vanessa siempre quiso lo que yo tenía. No importaba si era un juguete, una prenda de ropa o la atención de los adultos. Ella lo deseaba con una intensidad enfermiza. Recuerdo perfectamente aquel viaje a la playa cuando teníamos 12 años. Mis padres me habían regalado un conjunto de vestido y sandalias que me encantaba. Era sencillo, pero me hacía sentir especial. ¿Por qué tus padres siempre te compran lo mejor?, me preguntó Vanessa frente a todos nuestros primos. ¿Acaso creen que eres mejor que nosotros? Todos se quedaron callados. Yo, avergonzada, no supe qué responder. Esa noche encontré mi vestido nuevo en la basura, manchado con refresco. Cuando se lo conté a mi madre, ella simplemente dijo: «Vanessa solo está celosa, cariño. Dale tiempo para madurar». Pero Vanessa nunca maduró, solo perfeccionó su arte. Cuando conocí a Carlos en la universidad, mi vida cambió por completo. Él estudiaba arquitectura y yo diseño gráfico. Nos conocimos en la cafetería cuando accidentalmente derramé mi café sobre sus planos. En lugar de molestarse, sonrió y me invitó a otro café. Esa sonrisa me conquistó desde el primer momento. La primera vez que lo presenté a mi familia, noté cómo los ojos de Vanessa lo seguían por toda la sala. Había algo depredador en su mirada que me incomodó, pero decidí ignorarlo. Durante la cena, ella se sentó frente a él y no paró de hacerle preguntas, riendo exageradamente con cada una de sus respuestas. «Tu novio es encantador», me dijo. Después, «Tienes mucha suerte». Nos casamos 3 años después. Vanessa era una de mis damas de honor, por supuesto. Durante la fiesta, la encontré mirándose en el espejo del baño, con mi velo puesto. «Solo quería ver cómo me quedaba», se excusó con una risita nerviosa al verme. «Te ves preciosa hoy, prima. Carlos es un hombre afortunado». Los primeros años de nuestro matrimonio fueron maravillosos. Carlos consiguió un buen trabajo en una constructora, y yo establecí mi propio estudio de diseño desde casa. Compramos una pequeña casa y empezamos a planificar tener hijos. Vanessa, mientras tanto, aparecía en nuestras vidas constantemente. Cada vez que tenía un problema con alguno de sus novios, llegaba a nuestra casa sin avisar, a veces a altas horas de la noche, siempre exagerando sus dramas para captar atención. «No sé qué haría sin ustedes», sollozaba mientras Carlos le servía una taza de té. «Son mi única familia de verdad». No vi las señales o no quise verlas. La forma en que Vanessa se arreglaba cada vez que venía a casa. Como siempre encontraba excusas para tocar a Carlos, rozar su mano al pasarle algo, o abrazarlo más tiempo del necesario. Una tarde, Carlos mencionó que Vanessa le había pedido ayuda para arreglar algo en su apartamento. «No te importa, ¿verdad? Solo serán un par de horas», me dijo. Confié en él. ¿Por qué no habría de hacerlo? Esas pequeñas ayudas se volvieron frecuentes. Vanessa siempre tenía un problema que solo Carlos podía resolver. Una tubería rota, un mueble que montar, un consejo sobre una inversión. Y él nunca se negaba. «Es tu prima», me decía cuando yo expresaba alguna incomodidad. «Está sola y necesita apoyo». La noche que lo descubrí todo, habíamos organizado una cena para celebrar nuestro 5º aniversario. Carlos había estado actuando extraño durante semanas, siempre con el teléfono en la mano, sonriendo a mensajes que nunca me dejaba ver. Mientras él se duchaba, su teléfono sonó sobre la mesa. Era un mensaje de Vanessa. «¿Ya se lo dijiste? No puedo esperar más para estar juntos de verdad». Mi mundo se paralizó. Con manos temblorosas, desbloqueé su teléfono. Conocía su contraseña. Nunca habíamos tenido secretos. Hasta ahora. Los mensajes me revelaron una verdad devastadora. Carlos y Vanessa llevaban meses viéndose a mis espaldas. No solo era una aventura física,
Hablaban de amor, de futuro, de huir juntos. No puedo seguir mintiendo a Isabel, escribió Carlos en uno de los mensajes. Tenemos que decírselo. Espera, el momento adecuado, respondió Vanessa. No quiero que ella haga un escándalo. Ya sabes cómo es. Cuando Carlos salió del baño, encontró los mensajes abiertos sobre la mesa y a mí, sentada en silencio, con lágrimas corriendo por mi rostro. Isabel, puedo explicarlo, comenzó, pero su voz ya no me provocaba el mismo calor que antes. ¿Cuánto tiempo?, pregunté con voz apenas audible. 8 meses, confesó, sin poder mirarme a los ojos. No planeamos que esto pasara, pero... ¿La amas?, interrumpí. Su silencio fue la respuesta más dolorosa que jamás recibí. Esa noche Carlos se fue de casa. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar, pero una semana después volvió solo para recoger sus cosas. Vanessa lo acompañaba, esperando en el auto, pero pude verla sonriendo triunfante desde la ventana. Lo siento, Isabel, dijo Carlos mientras metía su ropa en maletas. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste, respondí. Y lo peor es que ni siquiera tuviste el valor de ser honesto. Un mes después, descubrí que estaba embarazada. Cuando intenté contactar a Carlos para decírselo, Vanessa contestó su teléfono. Carlos no quiere hablar contigo, me dijo con falsa compasión. Estamos empezando una nueva vida juntos. Por favor, respeta eso. Nunca le dije a Carlos sobre el embarazo. ¿Para qué? Él había elegido a Vanessa. Había elegido traicionarme de la peor manera posible. Mi hija merecía algo mejor que un padre que nos había abandonado a ambas antes incluso de saber que ella existía. Entonces, 5 años después, nos encontramos en ese supermercado. 5 años durante los cuales había reconstruido mi vida pieza por pieza. 5 años en los que aprendí que la felicidad podía encontrarse incluso después de la peor traición. Y la cara de Carlos, al ver a nuestra hija llamar papá, a mí no te siento sin otro hombre, me hizo entender que el tiempo siempre pone las cosas en su lugar. Después de que Carlos se fue, pasé una semana sin salir de la cama. No contestaba llamadas ni mensajes. Mi mundo se había reducido a las 4 paredes de la habitación que antes compartíamos. Mi amiga Elena venía todos los días. Traía comida que yo apenas tocaba y se quedaba conmigo en silencio. Un día, cansada de verme así, abrió las cortinas de golpe. Llevas una semana así, Isabel. Necesitas levantarte. No puedo, le respondí. Todo me recuerda a él. Entonces vámonos de aquí, sugirió Elena. Quédate en mi casa un tiempo. Acepté su oferta. Necesitaba alejarme de todos los recuerdos. En casa de Elena, dormía en el sofá y pasaba los días mirando la televisión sin realmente ver nada. 2 semanas después de la separación, comencé a sentirme mal. Pensé que era por el estrés y la falta de alimentación adecuada. Una mañana, mientras Elena estaba en el trabajo, vomité 3 veces seguidas. Al principio no quise aceptar la posibilidad, pero después de hacer la prueba, no quedó duda. Estaba embarazada. Lloré durante horas. ¿Cómo podía traer un hijo al mundo en 1900 en estas circunstancias? Pensé en llamar a Carlos, pero recordé cómo se había ido sin mirar atrás. Recordé a Vanessa contestando su teléfono, diciéndome que no lo molestara. No podía darles el poder de lastimarnos a mí y a mi bebé. Cuando Elena llegó del trabajo, le mostré la prueba de embarazo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Voy a tenerlo, respondí sin dudar, y lo criaré sola. No estarás sola, me aseguró Elena tomando mi mano. Me tienes a mí. Al día siguiente busqué un trabajo. No podía seguir dependiendo de la amabilidad de Elena. Encontré un puesto como diseñadora en una pequeña agencia de publicidad. El sueldo no era mucho, pero me permitiría alquilar un apartamento y mantener a mi bebé. A las 12 semanas de embarazo, recibí una llamada de Carlos. Fue la primera vez que hablamos desde que se fue. Isabel, necesito algunos papeles para el divorcio, dijo sin siquiera preguntar cómo estaba. Los enviaré a tu abogado, respondí fríamente. Hubo un silencio incómodo antes de que preguntara. ¿Cómo estás? Embarazada, le solté. No tenía sentido ocultarlo. De 3 meses. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. ¿Es mío?, preguntó finalmente con voz temblorosa. Su pregunta me dolió más que cualquier otra cosa. No. Carlos, es mío. Solo mío.
Colgué sin darle oportunidad de responder. Esa misma tarde, Vanessa me llamó. Carlos me contó lo del embarazo. Dijo con ese tono falso de preocupación que siempre usaba. Sabes que no es posible que sea de él, ¿verdad? Nos hicimos pruebas cuando decidimos estar juntos y Carlos tiene problemas de fertilidad. Sabía que mentía. Carlos y yo habíamos intentado tener hijos durante los últimos meses de nuestro matrimonio. Ningún médico había mencionado problemas de fertilidad. No te preocupes, Vanessa. No les pediré nada. Ni reconocimiento ni manutención, nada. Es lo mejor, respondió con alivio evidente. Carlos y yo nos casaremos el próximo mes. Vamos a empezar una nueva vida. Después de colgar, lloré de rabia. No por Carlos o por su boda, sino por la injusticia de todo. Mi hija crecería sin conocer a su padre porque él eligió creer las mentiras de Vanessa. A los 5 meses de embarazo, me mudé a un pequeño apartamento cerca de mi trabajo. Elena me ayudó con la mudanza y me acompañó a comprar algunas cosas básicas para el bebé. Fue durante esa salida que conocimos a Miguel. Estábamos en una tienda de productos para bebés cuando un hombre alto chocó accidentalmente conmigo. Lo siento mucho, se disculpó. No la vi. No se preocupe, respondí mientras recogía el pequeño body que se me había caído. ¿Es para su bebé?, preguntó señalando mi vientre. Sí, para mi hija. Mi hermana también está embarazada, comentó sonriendo. De hecho, estoy aquí para comprarle un regalo. ¿Podría recomendarme algo? Elena me dio un codazo disimulado, animándome a seguir la conversación. Terminé ayudándolo a elegir un móvil musical para la cuna de su futura sobrina. Antes de despedirnos, me entregó una tarjeta. Miguel Álvarez, arquitecto, leí en voz alta. Si necesita cualquier cosa, no dude en llamarme, ofreció antes de marcharse. Es guapo, comentó Elena cuando estuvimos solas. Y amable, admití, guardando la tarjeta en mi bolso sin darle mayor importancia. Lo que no sabía entonces era que Miguel Álvarez no era un desconocido cualquiera. Era el principal competidor de Carlos en el mundo de la arquitectura. Habían estudiado juntos y luego se convirtieron en rivales profesionales. Carlos siempre habló de él con desprecio, acusándolo de robar clientes y copiar ideas. 2 semanas después, tuve complicaciones en el embarazo. El médico me recomendó reposo absoluto, lo que significaba que no podía ir a trabajar. Mi jefe fue comprensivo, pero me advirtió que no podría mantener mi puesto por mucho tiempo si no iba a la oficina. Una tarde, desesperada por la situación, recordé la tarjeta de Miguel. Tal vez él podría recomendarme algún trabajo que pudiera hacer desde casa. Lo llamé sin muchas esperanzas. Para mi sorpresa, Miguel no solo recordaba quién era yo, sino que se ofreció a ayudarme de inmediato. Me propuso un trabajo como diseñadora freelance para su estudio de arquitectura. Podía hacerlo todo desde casa y el pago era mejor que en mi trabajo actual. ¿Por qué me ayuda?, le pregunté, desconfiada de tanta amabilidad. Porque puedo, respondió simplemente. Y porque parece que lo necesita. Acepté la oferta sin saber que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Miguel resultó ser un jefe comprensivo y justo. Me enviaba los proyectos por correo electrónico y yo le devolvía los diseños terminados. Nunca presionaba por plazos y siempre valoraba mi trabajo. Mi hija Sofía nació una madrugada de enero. Fue un parto difícil que duró casi 15 horas. Elena me acompañó todo el tiempo, sujetando mi mano y dándome ánimos. Cuando por fin pude sostener a mi bebé, supe que todo el dolor había valido la pena. Es preciosa, dijo Elena mirando a Sofía con adoración. Sí que lo es, respondí, observando sus pequeñas manos y su cabello oscuro, tan parecido al de Carlos. Al día siguiente, recibí un enorme ramo de flores en el hospital. Pensé que sería de mis padres, que estaban de viaje y no habían podido llegar a tiempo. Me sorprendió ver que era de Miguel. Felicidades por tu hija, decía la tarjeta. Tómate todo el tiempo que necesites para recuperarte. Tu trabajo estará esperando cuando estés lista. Ese gesto me conmovió. Durante mis últimos meses de embarazo, Miguel y yo habíamos hablado varias veces por teléfono, siempre sobre trabajo. Nunca había intentado cruzar la línea profesional, y yo lo agradecía. No estaba lista para ningún tipo de relación. Las primeras semanas con Sofía fueron agotadoras. No dormía más de 2 horas seguidas y apenas tenía tiempo para comer o ducharme. Elena venía cada vez que podía para ayudarme, pero tenía su propio trabajo y vida. Un mes después del nacimiento,
Cuando intentaba trabajar mientras Sofía dormía, recibí una llamada de Miguel. ¿Cómo están tú y la bebé?, preguntó con genuino interés. Cansadas, pero bien, respondí honestamente. Mira, Isabel, he estado pensando. ¿Te ayudaría a tener una asistente? Podría contratar a alguien para que te ayude con los proyectos. No es necesario, protesté. Puedo manejar el trabajo. No lo dudo, dijo rápidamente. Pero también cuidas a una recién nacida sola. Déjame hacer esto. Finalmente acepté. Miguel contrató a Lucía, una recién graduada en diseño, para que me asistiera. Con su ayuda, pude mantener mi ritmo de trabajo sin descuidar a Sofía. A los 3 meses, Miguel me preguntó si podía conocer a Sofía. Hasta entonces, nuestra relación había sido completamente virtual. Me gustaría entregarte personalmente el bono por el último proyecto, explicó. Ha sido un éxito y gran parte es gracias a tus diseños. Acepté que viniera a casa. Estaba nerviosa. No sabía qué esperar. Arreglé el apartamento lo mejor que pude y me aseguré de que Sofía estuviera limpia y alimentada. Miguel llegó puntual, con un pequeño paquete bajo el brazo. Era más alto de lo que recordaba y su sonrisa más amable. Espero no molestar, dijo al entrar. Para nada, respondí. Sofía acaba de comer, así que debería estar de buen humor. Miguel se acercó a la cuna donde Sofía estaba despierta, observando el móvil que colgaba sobre ella. Al verlo, la bebé sonrió y agitó sus manitas. Puedes cargarla si quieres, le ofrecí, sorprendiéndome a mí misma. Miguel tomó a Sofía con cuidado, como si fuera de cristal. Para mi sorpresa, mi hija, que solía llorar con los extraños, se quedó tranquila en sus brazos. Tiene tus ojos, comentó Miguel. No lo corregí. Prefería que pensara que Sofía se parecía a mí y no a Carlos. Después de esa visita, Miguel comenzó a venir regularmente. Siempre traía algún pequeño regalo para Sofía. Un sonajero, un peluche, un libro de cuentos, y siempre encontraba tiempo para jugar con ella, incluso después de hablar de trabajo. Un día, mientras Miguel hacía caras graciosas para hacer reír a Sofía, me di cuenta de que lo miraba de una forma diferente. No solo como mi jefe o un amigo, sino como algo más. Ese pensamiento me asustó. No había considerado la posibilidad de enamorarme de nuevo después de Carlos. La traición había dejado una herida profunda. Pero Miguel era diferente. Nunca presionaba, nunca exigía. Simplemente estaba ahí, constante y confiable. Cuando Sofía cumplió 1 año, Miguel organizó una pequeña fiesta en su casa. Invitó a Elena y a algunos compañeros del estudio que yo ya conocía por videollamadas. No era necesario, le dije, cuando llegamos y vi los globos y el pastel. Quería hacerlo, respondió simplemente. Sofía merece celebrar su primer año. Durante la fiesta, mientras veía a Miguel lanzar a Sofía al aire haciéndola reír, Elena se acercó y me susurró: «Creo que le gustas». «Solo está siendo amable», respondí, aunque una parte de mí esperaba que no fuera así. «Isabel, ese hombre no mira a Sofía como si fuera la hija de una empleada. La mira como si fuera suya». Sus palabras me hicieron observar a Miguel con más atención. La forma en que sostenía a mi hija, cómo le hablaba, cómo la protegía. Elena tenía razón. Había algo más profundo ahí. Esa noche, después de acostar a Sofía en la habitación que Miguel había preparado especialmente para ella, nos quedamos solos en la terraza. «Gracias por todo esto», le dije sinceramente. «Has sido muy bueno con nosotras». «Me hacen feliz», respondió simplemente. «Ustedes dos». Nos quedamos en silencio un momento, mirando las estrellas. Sentía su mirada sobre mí, pero no me incomodaba. «Isabel», dijo finalmente, «sé que has pasado por momentos difíciles, y no pretendo complicar tu vida, pero necesito decirte que siento algo por ti, algo que va más allá de la amistad o el trabajo». Su honestidad me tomó por sorpresa. No supe qué responder. «No espero nada», continuó. «Solo quería que lo supieras, y que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré para ti y para Sofía». Esa noche no le di una respuesta. Necesitaba tiempo para procesar mis propios sentimientos. Miguel lo entendió y no presionó. Las semanas siguientes fueron como una danza cuidadosa. Miguel seguía viniendo a casa, seguía jugando con Sofía, seguía siendo él mismo. Pero había algo nuevo entre nosotros, una tensión agradable, una posibilidad. Un domingo, mientras Miguel empujaba a Sofía en el columpio del parque, me di cuenta de que ya no podía negar lo que sentía. Me había enamorado de él.
no de la forma rápida e intensa como con Carlos, sino de una manera lenta y segura, construida sobre confianza y respeto. Esa tarde, después de acostar a Sofía, le pedí a Miguel que se quedara un poco más. He estado pensando en lo que me dijiste, comencé nerviosa, sobre tus sentimientos. Entiendo si no sientes lo mismo, dijo rápidamente. No quiero presionarte. No es eso, lo interrumpí. Es que tengo miedo de confiar, de volver a salir lastimada. Isabel, dijo tomando mis manos, no puedo prometerte que nunca te lastimaré. Nadie puede prometer eso. Pero sí puedo prometerte que nunca lo haré intencionalmente y que cada día intentaré hacerte feliz a ti y a Sofía. Esa noche, por primera vez desde que Carlos se fue, dejé que alguien me abrazara. Y se sintió bien. Se sintió correcto. Nuestra relación avanzó lentamente. Miguel entendía mis reservas y respetaba mis tiempos. No se mudó con nosotras de inmediato, aunque pasaba tanto tiempo en nuestro apartamento que prácticamente vivía allí. Sofía, que ya decía algunas palabras, comenzó a llamarlo Mimi. Miguel intentaba enseñarle a decir su nombre completo, pero ella insistía en su versión. Está bien, le dije un día. Mimi es un buen nombre para ti. Un día, mientras Miguel jugaba con Sofía en el suelo, ella lo miró seriamente y dijo, «Papá». Miguel se quedó inmóvil, mirándome con una mezcla de sorpresa y preocupación. No sabíamos cómo reaccionar. «Sofía», le dije acercándome. «Él es Miguel». «Papá», repitió ella con esa terquedad típica de los niños de su edad. Esa noche, después de acostar a Sofía, Miguel y yo tuvimos una conversación seria. «No quiero confundirla», dijo preocupado. «No quiero que piense que soy su padre biológico». «¿Y si lo fueras?», pregunté. «No biológicamente, pero en todos los sentidos que importan. Tú la cuidas, juegas con ella, la proteges». «¿Estás segura?», preguntó, con una emoción apenas contenida en su voz. «Completamente», respondí. «Nadie ha sido más padre para ella que tú». A partir de ese día, Miguel se convirtió oficialmente en papá para Sofía. Y para mí, se convirtió en el compañero que nunca pensé que encontraría después de la traición de Carlos. 2 años después del nacimiento de Sofía, Miguel me propuso matrimonio. No fue una gran producción, simplemente estábamos cenando en casa después de acostar a Sofía cuando sacó un anillo. «No necesito una respuesta ahora», me dijo. «Solo quiero que sepas que estoy listo cuando tú lo estés». Le dije que sí esa misma noche. No tenía sentido esperar cuando estaba segura de lo que sentía. Programamos la boda para el verano siguiente. Queríamos algo pequeño, solo con amigos cercanos y familia. No invité a Vanessa ni a Carlos, aunque sabía por mis tíos que se habían casado poco después de que nació Sofía. De vez en cuando, escuchaba cosas sobre ellos a través de familiares comunes. Aparentemente, estaban intentando tener hijos, sin éxito. No sentía satisfacción por eso, solo una especie de tristeza distante. No les deseaba mal, solo quería que se mantuvieran lejos de nosotros. La vida con Miguel era todo lo que nunca supe que necesitaba. Tranquila, segura, llena de pequeñas alegrías cotidianas. Sofía crecía feliz, rodeada de amor y atención, y yo finalmente sentía que había encontrado mi lugar en el mundo. Nunca imaginé que ese equilibrio se vería alterado por un encuentro casual en el supermercado, 5 años después de que Carlos nos abandonara. La vida con Miguel era completamente diferente a la que tuve con Carlos. Con Carlos, siempre sentía que tenía que esforzarme para mantener su atención. Con Miguel, me sentía valorada todos los días. Miguel recordaba cosas que para Carlos nunca fueron importantes. Cada mañana me preparaba el café exactamente, como me gustaba, con poca azúcar y un toque de canela. Carlos solía burlarse de mis exigencias tontas, como él las llamaba, y siempre olvidaba cómo me gustaba el café. Un martes cualquiera, llegué a casa después de un día agotador con un cliente difícil. Miguel había recogido a Sofía de la guardería y estaba preparando la cena. Sobre la mesa había un pequeño ramo de girasoles, mis favoritos. ¿Y esto?, pregunté sorprendida. Pasé por la floristería y pensé en ti. Respondió como si fuera lo más normal del mundo. Con Carlos, las flores solo llegaban en cumpleaños o aniversarios, y eso cuando se acordaba. Una vez le comenté que me gustaría recibir flores sin un motivo especial, solo porque sí.
«¿Qué pérdida de dinero?», me respondió. «Las flores se marchitan en unos días». Miguel también era atento. Con Sofía, la escuchaba cuando hablaba de sus dibujos o de sus amigos de la guardería, como si cada palabra fuera importante. Carlos, incluso antes de irse, apenas prestaba atención cuando yo le hablaba de mis proyectos o problemas. 3 meses después de nuestro matrimonio, Miguel nos sorprendió a Sofía y a mí con un viaje de fin de semana a la playa. Había empacado todo lo necesario, desde los juguetes favoritos de Sofía hasta mi crema solar específica para piel sensible. ¿Cómo recordaste que necesito esta crema en particular?, le pregunté mientras la sacaba de la maleta. «Lo mencionaste hace 2 meses cuando fuimos al parque», respondió simplemente. Presto atención. Carlos nunca prestaba atención a esos detalles. Para él, los viajes eran estresantes y se quejaba de tener que cargar con demasiadas cosas innecesarias. Una vez olvidó el medicamento para mi alergia en un viaje, y cuando me quejé, dijo que exageraba y que podía comprar otro en cualquier farmacia. En nuestra primera Navidad como familia oficial, Miguel organizó una cena especial. No solo invitó a Elena y a mis padres, sino que también preparó mi receta familiar de ponche navideño exactamente como lo hacía mi abuela. Cuando le pregunté cómo lo sabía, me mostró un cuaderno donde había anotado todas las recetas y tradiciones que yo mencionaba casualmente. «Quiero que Sofía crezca con tus tradiciones familiares», me explicó. «Son parte de quién eres, y por lo tanto, de quién es ella». Carlos consideraba las tradiciones familiares como obligaciones aburridas. Siempre encontraba excusas para evitar las cenas navideñas con mis padres. La diferencia más grande entre ellos, sin embargo, era cómo trataban a Sofía. Miguel la amaba como si fuera su propia hija. La llevaba al parque los domingos, le leía cuentos todas las noches y guardaba cada dibujo que ella le regalaba en una carpeta especial. «Algún día, cuando sea una artista famosa, estos dibujos valdrán millones», bromeaba con ella. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles viejos, encontré los documentos del divorcio con Carlos. Entre ellos estaba una carta donde él renunciaba a todos sus derechos paternales sobre Sofía a cambio de no pagar manutención. La había firmado sin dudar, eligiendo a Vanessa por encima de su propia hija. Esa noche, mientras Miguel ayudaba a Sofía con un proyecto escolar, los observé en silencio. Él le explicaba con paciencia cómo usar las tijeras correctamente, sin hacerlo por ella, pero asegurándose de que no se lastimara. En ese momento supe que no importaba lo que dijera un papel legal. Miguel era el verdadero padre de Sofía. En día del encuentro en el supermercado, habíamos salido para comprar ingredientes para el pastel de cumpleaños de Sofía, que cumpliría 6 años en una semana. Miguel estaba en una reunión importante, así que éramos solo Sofía y yo. «Mamá, ¿puedo elegir la cobertura del pastel?», me preguntó Sofía mientras empujaba el carrito por el pasillo de repostería. «Claro, cariño. ¿Quieres chocolate o fresa?». «¡Chocolate!», exclamó emocionada. «A papá le encanta el chocolate». Sonreí al escucharla referirse a Miguel como «papá», con tanta naturalidad. Para ella, él era su padre en todos los sentidos que importaban. Estábamos en la sección de frutas cuando los vi. Carlos y Vanessa estaban a unos metros de nosotras. Vanessa intentaba calmar a un bebé que lloraba en el carrito de compras. Carlos parecía irritado por el llanto, mirando alrededor como si quisiera escapar de la situación. Intenté dar la vuelta antes de que nos vieran, pero Sofía había dejado caer una manzana que rodó hasta los pies de Carlos. Cuando él se agachó para recogerla, nos vio. Su expresión cambió instantáneamente. La irritación fue reemplazada por shock cuando su mirada se posó en Sofía. No era difícil ver por qué. Mi hija era su viva imagen. Tenía sus mismos ojos oscuros, su cabello, negro y rizado, incluso su forma de arrugar la nariz cuando estaba concentrada. Carlos se acercó lentamente, sosteniendo la manzana en su mano. Vanessa lo siguió, curiosa por su repentino cambio de actitud. «Isabel», dijo Carlos con voz ronca. «Ha pasado mucho tiempo». «Carlos», respondí secamente, colocando una mano protectora sobre el hombro de Sofía. Su mirada no se apartaba de mi hija. Era como si estuviera viendo un fantasma. «Ella es», comenzó, pero no pudo terminar la frase. «Mi hija, Sofía», completé. «Sofía, saluda al señor».
Sofía, siempre educada como Miguel le había enseñado, extendió su manita. «Hola, señor. ¿Puede devolverme mi manzana, por favor?» Carlos parecía hipnotizado por cada gesto de Sofía. Le devolvió la manzana mecánicamente, sin apartar la mirada de su cara. «Tiene tus ojos», dijo Vanessa, intentando romper la tensión. Pero era una mentira obvia. Sofía no tenía nada mío, físicamente hablando. Era toda Carlos. El bebé en el carrito volvió a llorar, y Vanessa intentó calmarlo sin éxito. «Lleva así toda la mañana», se quejó. «Nada de lo que hago funciona». Carlos ni siquiera parecía escucharla. Seguía mirando a Sofía como si intentara memorizar cada detalle de su rostro. «Mamá, ¿podemos irnos?», preguntó Sofía, incómoda por la atención. Fue entonces cuando Carlos pareció despertar de su trance. Dio un paso hacia nosotras, abriendo la boca para decir algo. En ese preciso momento, escuché una voz familiar. «¡Aquí están mis chicas favoritas!». Miguel se acercaba por el pasillo con una sonrisa. Había terminado su reunión antes de lo previsto y decidió sorprendernos. «¡Papá!», le gritó Sofía, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Miguel la levantó en el aire y la hizo girar, como siempre hacía cuando la veía después de haber estado separados unas horas. Sofía reía encantada, aferrándose a su cuello, como la expresión de Carlos cambiaba del shock a la incredulidad, y luego a algo parecido al dolor cuando escuchó a Sofía llamar papá a otro hombre, especialmente a Miguel, su antiguo rival. Miguel se acercó a mí y me dio un beso rápido antes de notar la presencia de Carlos y Vanessa. «Oh, hola», dijo educadamente, sin reconocer a Carlos de inmediato. «Miguel, ellos son Carlos y Vanessa». Los presenté, manteniendo mi voz neutra. «Viejos conocidos». Vi el momento exacto en que Miguel se dio cuenta de quiénes eran. Su brazo se tensó ligeramente alrededor de mi cintura, pero su sonrisa no vaciló. «Un placer conocerlos», dijo con una cortesía que sabía que le costaba mantener. Carlos miraba a Miguel con una mezcla de emociones en su rostro. Rabia, celos, arrepentimiento, todo pasaba por sus ojos mientras veía a Sofía aferrada al cuello de su rival, llamándolo papá con tanto amor. «Así que tú eres Miguel», dijo finalmente Carlos, con un tono que intentaba ser casual pero sonaba tenso. «He oído hablar de ti». «No puedo decir lo mismo», respondió Miguel con una sonrisa educada. «Isabel prefiere no hablar del pasado». El bebé en el carrito de Vanessa lloró con más fuerza, rompiendo la tensión del momento. «Deberíamos irnos», dijo Vanessa, tirando del brazo de Carlos. «Tenemos que llevar a Lucas al pediatra». Carlos asintió, pero antes de irse, miró una última vez a Sofía. «Se parece mucho a ti, Isabel», dijo, en un intento obvio de negar lo evidente. «En realidad», respondió Miguel mientras bajaba a Sofía al suelo, «todos dicen que se parece a mí. Debe ser porque pasamos tanto tiempo juntos». Era una mentira amable, un intento de proteger a Sofía de preguntas complicadas. Pero vi en los ojos de Carlos que entendía el mensaje. Miguel estaba reclamando a Sofía como suya, no por sangre, sino por elección, por amor. Nos despedimos con un gesto de cabeza y seguimos nuestro camino. Mientras nos alejábamos, Sofía tomó la mano de Miguel y la mía, balanceándose entre nosotros como si no tuviera una preocupación en el mundo. «¿Quiénes eran esas personas, mamá?», preguntó inocentemente. «Nadie importante, cariño», respondí. «Solo gente que conocí hace mucho tiempo». Miguel me miró por encima de la cabeza de Sofía, sus ojos llenos de comprensión y apoyo. Sin palabras, me estaba diciendo que estaba ahí para nosotras, que nos protegería de cualquier cosa, incluso del pasado. La mañana siguiente al encuentro, en el supermercado recibí una llamada de un número desconocido. Era Carlos. «Necesitamos hablar», dijo sin saludar. «Es sobre Sofía». «No tenemos nada de qué hablar», respondí, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. «Tú renunciaste a tus derechos hace años». «Era mi hija y nunca me lo dijiste». Su voz sonaba entre dolida y acusadora. «Te lo dije. Me preguntaste si el bebé era tuyo y te dije que era mío. Nunca preguntaste más». «Vanessa me dijo que no podía ser mío», admitió finalmente. «Y le creíste a ella en lugar de a mí», concluí. «Esa fue tu elección, Carlos». Hubo un largo silencio antes de que volviera a hablar. «Quiero verla, conocerla». «No», respondí firmemente. «Sofía tiene un padre que la ama. No necesita confusiones en su vida. Tengo derecho a...». «No tienes ningún derecho», lo interrumpí. «Firmaste los papeles.
Legalmente, no eres nada para ella. Después de colgar, llamé a Miguel para contarle sobre la llamada. Estaba en una reunión, pero me dijo que volvería a casa de inmediato. No es necesario, le aseguré. Solo quería que lo supieras. Estaré ahí en 20 minutos, insistió. Mientras esperaba, busqué los documentos del divorcio. Necesitaba asegurarme de que Carlos realmente había renunciado a sus derechos. Efectivamente, allí estaba su firma en el documento donde declaraba no tener interés en reclamar la paternidad del hijo que yo pudiera estar esperando. Miguel llegó como prometió, preocupado pero calmado. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté mientras Sofía jugaba en su habitación, ajena a todo. Lo que sea mejor para ella, respondió Miguel. Si Carlos insiste, podríamos consultar con un abogado, pero legalmente no tiene caso. Renunció a sus derechos. ¿Y si intenta acercarse a ella directamente? ¿En la escuela o en el parque? Miguel tomó mis manos. Hablaré con la escuela para que estén atentos, y no dejaremos que Sofía vaya sola a ningún lado por un tiempo. Su tranquilidad me reconfortó. Con Carlos, cada problema se convertía en una crisis. Con Miguel, siempre encontrábamos soluciones juntos. 2 días después, estaba en mi estudio trabajando cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me sorprendió ver a Vanessa. Estaba sola, sin el bebé. ¿Podemos hablar?, preguntó con una voz que intentaba sonar amable. La dejé entrar con recelo. Hacía años que no la veía de cerca. Se veía cansada, con ojeras pronunciadas y el cabello menos cuidado que antes. Quiero disculparme, dijo apenas nos sentamos. Por todo. La miré sin decir nada, esperando a que continuara. Le mentí a Carlos sobre el embarazo, admitió. Le dije que tenía problemas de fertilidad y que el bebé no podía ser suyo. Estaba celosa, no quería que volviera contigo. ¿Y por qué me dices esto ahora?, pregunté. Porque desde que los vio en el supermercado no habla de otra cosa que no sea Sofía. Está obsesionado con ella, con todo lo que se ha perdido. Sentí una mezcla de rabia y lástima por ella. ¿Y el bebé que tienen ahora? Lucas es adoptado, confesó, confirmando lo que ya sospechaba. Después de años intentando, los médicos confirmaron que yo no puedo tener hijos. La ironía es que Carlos es perfectamente fértil. ¿Carlos lo sabe? ¿Que le mentiste? Se lo dije después de verlos en el supermercado. Tuvimos la peor pelea de nuestro matrimonio. No sentí ninguna satisfacción al escucharla. Solo cansancio por toda esta situación innecesaria. ¿Qué quieres, Vanessa? ¿Por qué estás aquí realmente? Carlos está determinado a formar parte de la vida de Sofía. Intenté convencerlo de que no es buena idea, que han pasado muchos años, pero no escucha. Está contratando un abogado. No tiene caso, respondí. Renunció a sus derechos legales. Lo sé, pero está dispuesto a pelear. Tiene dinero e influencias ahora. Hizo una pausa. Yo solo quiero que esta pesadilla termine. Nuestro matrimonio se está desmoronando y Lucas sufre con nuestras peleas constantes. Por primera vez, sentí algo parecido a la compasión por Vanessa. Seguía siendo manipuladora, pero también parecía genuinamente desesperada. ¿Qué sugieres entonces?, pregunté. Déjalo ver a Sofía una vez, solo una vez, para que pueda cerrar ese capítulo y seguir adelante. Negué con la cabeza. No voy a exponer a mi hija a esto. Ella no sabe nada de Carlos y es feliz así. Piénsalo, insistió Vanessa antes de irse. Una reunión supervisada, en un lugar público. Después prometo que los dejaremos en paz. Esa noche, después de acostar a Sofía, le conté a Miguel sobre la visita de Vanessa. ¿Le crees?, me preguntó. No lo sé. Vanessa siempre ha sido manipuladora, pero parecía sincera sobre lo mal que va su matrimonio. El problema es Carlos, no Vanessa, dijo Miguel pensativo. Si realmente está obsesionado con Sofía, una visita no lo detendrá. Podría empeorar las cosas. Lo sé. No quiero que Sofía pase por esto. Miguel me abrazó. ¿Has considerado hablar con Sofía? No decirle todo, pero sí prepararla por si Carlos intenta acercarse a ella. ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que su padre biológico aparece de repente después de abandonarla? Con la verdad, simplificada para su edad, respondió Miguel. Que el hombre que conocimos en el supermercado es alguien de tu pasado que podría querer hablar con ella, pero que no tiene que hacerlo si no quiere. Decidimos esperar unos días antes de tomar cualquier decisión. Pero la vida tenía otros planes. El sábado siguiente,
Mientras celebrábamos el cumpleaños de Sofía en un restaurante familiar, Carlos apareció solo. Llevaba un regalo grande en las manos y se veía nervioso. ¿Qué haces aquí?, preguntó Miguel, interponiéndose entre Carlos y nuestra mesa. Solo quiero darle un regalo por su cumpleaños, respondió Carlos. Por favor. Antes de que pudiéramos decidir qué hacer, Sofía, curiosa como siempre, se acercó. ¿Es el señor del supermercado?, preguntó mirando a Carlos con interés. Sí, cariño, respondí, poniéndome a su altura. Trajo un regalo para ti, pero no tienes que aceptarlo si no quieres. Sofía miró el paquete con interés. ¿Puedo abrirlo? Miré a Miguel, que asintió levemente. Está bien, pero aquí con nosotros, accedí. Sofía tomó el regalo y lo abrió con entusiasmo. Era una casa de muñecas enorme, claramente costosa. Sus ojos se iluminaron por un momento, pero luego me miró confundida. ¿Por qué me regala? ¿Algo tan grande?, preguntó. Ni siquiera lo conozco. Carlos se agachó para quedar a su altura. Me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo, dijo con voz suave. Alguien muy especial. Miguel puso una mano protectora sobre el hombro. De Sofía. Sofía, ¿por qué no vas con tu mamá a ver dónde podemos poner la casa de muñecas mientras yo hablo con el señor? Ella asintió y tomó mi mano. Mientras nos alejábamos, escuché a Miguel hablar con Carlos en tono firme pero tranquilo. Entiendo que quieras conocerla, pero no puedes aparecer así, sin avisar. Estás confundiendo a la niña. Es mi hija, respondió Carlos con voz tensa. Tengo derecho a conocerla. Renunciaste a ese derecho hace años, le recordó Miguel. Y legalmente, yo soy su padre. Tengo los papeles de adopción para probarlo. No pude escuchar el resto de la conversación porque nos alejamos demasiado. Sofía, ajena a la atención, estaba emocionada con su nueva casa de muñecas. ¿Te gusta tu regalo?, le pregunté, intentando mantener mi voz normal. Sí, pero dudó un momento. ¿Por qué ese señor me mira así? ¿Como si me conociera? No, sabía qué responder. Afortunadamente, Elena llegó en ese momento con su hijo Diego, distrayendo a Sofía. Cuando Miguel volvió a nuestro lado, parecía preocupado. ¿Qué pasó?, pregunté en voz baja mientras los niños jugaban. Carlos quiere hablar contigo a solas. Le dije que no era el momento, pero insiste. Está esperando afuera. No quiero hablar con él. Lo sé, y se lo dije. Pero mencionó algo sobre una prueba de ADN y derechos legales. Creo que deberías escuchar lo que tiene que decir, solo para saber a qué nos enfrentamos. Suspiré, agotada por toda la situación. Está bien, pero quédate con Sofía. No la pierdas de vista. Salí del restaurante y encontré a Carlos esperando junto a su auto. Se veía diferente al Carlos que recordaba, más envejecido y con una expresión de desesperación que nunca le había visto. Gracias por salir, dijo cuando me acerqué. ¿Qué quieres exactamente, Carlos? ¿Por qué ahora después de tantos años? Quiero conocer a mi hija, respondió simplemente. Sé que cometí un error al creerle a Vanessa en lugar de a ti, pero no sabía que estaba embarazada cuando firmé esos papeles. Sí lo sabías, te lo dije por teléfono. Pensé que mentías para intentar recuperarme, admitió avergonzado. Vanessa me convenció de que no podía ser mío. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que deje que entres en la vida de Sofía como si nada hubiera pasado? Ella tiene un padre que la ama, que ha estado ahí para ella desde siempre. Solo quiero la oportunidad de conocerla, insistió. No intento reemplazar a Miguel. Sé que es demasiado tarde para eso. Lo miré fijamente, intentando entender sus verdaderas intenciones. ¿Qué dice Vanessa de todo esto? Vanessa y yo nos estamos separando, confesó. Después de ver a Sofía, no pude dejar de pensar en todo lo que me perdí por su mentira. Le dije que no podía perdonarla. Lo siento por el niño, dije sinceramente. Lucas no tiene la culpa. De nada. Lo sé, por eso estoy intentando hacer las cosas bien esta vez. No quiero cometer los mismos errores. Lucas seguirá siendo mi hijo. Lo adopté legalmente. ¿Y qué propones exactamente? Visitas ocasionales, supervisadas, solo para conocerla, para que sepa quién soy. No interferiré con su vida ni con la tuya. No sabía qué responder. Por un lado, entendía su deseo de conocer a su hija biológica. Por otro, temía el impacto que esto podría tener en Sofía. Necesito pensarlo, dije finalmente.
y hablarlo con Miguel. Él es tanto o más padre de Sofía que tú o yo. Carlos asintió, aceptando mis condiciones. Entiendo, aquí está mi número. Llámame cuando hayas decidido. Esa noche, después de la fiesta, cuando Sofía ya estaba dormida, Miguel y yo tuvimos una larga conversación. ¿Qué crees que debemos hacer?, le pregunté. Lo que sea mejor para Sofía, respondió como siempre. Pero creo que eventualmente querrá saber sobre sus orígenes. Todos los niños lo hacen. Tengo miedo de que Carlos intente quitármela, confesé. Miguel me abrazó. No tiene base legal para eso. Y no dejaría que sucediera, te lo prometo. ¿No te molesta que Carlos quiera formar parte de su vida después de todo este tiempo? Claro que me molesta, admitió. He sido su padre en todos los sentidos que importan, pero entiendo que la biología también es importante. Y pienso en Sofía. Algún día hará preguntas que solo Carlos puede responder. Su generosidad me conmovió. Otra vez, Miguel ponía las necesidades de Sofía por encima de su propio ego. Está bien, decidí finalmente. Pero con condiciones estrictas. Visitas supervisadas, nada de regalos excesivos. Y Sofía debe saber exactamente quién es él desde el principio. Miguel estuvo de acuerdo. Al día siguiente, llamé a Carlos para establecer los términos. Acepto, dijo inmediatamente. Lo que sea necesario. Tuvimos que explicarle a Sofía quién era Carlos de una manera que pudiera entender. Le dijimos que Miguel era su papá en todos los sentidos que importaban, pero que Carlos era la persona que había ayudado a mamá a crearla, como en una de sus historias favoritas sobre semillas y plantas. ¿Como un jardinero que planta una semilla pero no cuida la planta?, preguntó con esa lógica simple de los niños. Algo así, respondí, sorprendida por su comprensión. ¿Y ahora quiere ver cómo creció la planta?, continuó con su analogía. Exactamente, dijo Miguel, acariciando su cabello. Pero recuerda que yo soy tu papá, siempre. Lo sé, papá, respondió Sofía, abrazándolo. Tú cuidas de mí y de mamá todos los días. La primera visita de Carlos fue incómoda pero civilizada. Vino a nuestra casa y pasó una hora jugando con Sofía, mientras Miguel y yo observábamos desde una distancia prudente. Sofía, siempre curiosa, le hizo muchas preguntas sobre su trabajo, su vida. Y sí, también sobre el bebé que habíamos visto en el supermercado. Lucas es mi hijo, explicó Carlos. Como tú eres hija de Miguel. Sofía asintió, entendiendo la situación mejor de lo que esperábamos. Con el tiempo, las visitas se volvieron más naturales. Carlos venía una vez al mes y llevaba a Sofía a lugares públicos como el parque o el zoológico, siempre con uno de nosotros presente. Nunca intentó usurpar el lugar de Miguel ni confundir a Sofía sobre quién era su verdadero padre. Vanessa nunca vino a estas visitas. Según nos contó Carlos, ella y el bebé se habían mudado con sus padres mientras finalizaban el divorcio. Me sentí mal por Lucas, que ahora viviría la misma situación que Sofía, crecer sin uno de sus padres biológicos cerca. Un día después de casi un año de visitas regulares, Carlos llegó con una expresión seria. Me ofrecieron un trabajo en el extranjero, nos informó a Miguel y a mí. Es una gran oportunidad profesional, pero significaría mudarme a Londres por al menos 2 años. ¿Qué pasará con las visitas?, preguntó Miguel. Eso depende de ustedes, respondió Carlos. Podría venir cada 3 o 4 meses. O podríamos usar videollamadas. No quiero perder el contacto con Sofía, pero tampoco quiero complicar su rutina. Su consideración me sorprendió. El Carlos que conocí habría puesto sus necesidades por encima de todo. Creo que las videollamadas son una buena idea, sugerí. Y cuando vengas de visita, Sofía estará feliz de verte. Gracias, dijo con sinceridad, por dejarme ser parte de su vida, aunque sea de esta manera limitada. Sé que no lo merezco, después de cómo actué. Todos cometemos errores, respondió Miguel, extendiendo su mano hacia Carlos. Lo importante es aprender de ellos. Vi a estos 2 hombres, tan diferentes entre sí, darse la mano con un nuevo entendimiento. No eran amigos, probablemente nunca lo serían, pero habían encontrado una forma de coexistir por el bien de Sofía. La última visita de Carlos antes de su viaje fue especial. Llevó a Sofía al zoológico junto con Miguel, mientras yo me quedaba en casa preparando una cena de despedida. Cuando regresaron,
Sofía estaba entusiasmada contando todas las cosas que habían visto y cómo sus dos papás le habían comprado un helado enorme. Durante la cena, observé a estos dos hombres interactuando. Con mi hija, Miguel, atento como siempre, cortando su comida en pequeños trozos y preguntándole sobre sus animales favoritos. Carlos, todavía algo torpe en su rol, pero genuinamente interesado en sus respuestas. Me di cuenta de que Sofía había ganado algo que yo nunca tuve, una familia extendida que la amaba incondicionalmente. No era la familia tradicional que había imaginado cuando me casé con Carlos, pero era real y sólida. Después de que Sofía se fue a la cama y Carlos se despidió, Miguel y yo nos quedamos solos en la sala. ¿Estás bien?, me preguntó, notando mi expresión pensativa. Mejor que bien, respondí honestamente. Nunca pensé que llegaríamos a este punto cuando nos encontramos con Carlos en el supermercado hace un año. La vida da muchas vueltas, comentó Miguel, pero al final creo que todos estamos donde debemos estar. Lo abracé, agradecida por su presencia en mi vida, por su amor incondicional hacia Sofía, por su paciencia y comprensión incluso en las situaciones más difíciles. Aquella noche, mientras Miguel dormía a mi lado, pensé en lo lejos que había llegado desde aquel día en que descubrí la traición de Carlos y Vanessa. El dolor que sentí entonces parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Ahora entendía que algunas traiciones, por dolorosas que sean en su momento, pueden llevarnos exactamente donde necesitamos estar. En mi caso, me llevó a Miguel, a una familia verdadera basada en el respeto y el amor mutuo, y a una hija que crecería sabiendo que era amada por muchas personas, cada una a su manera.